todos, espero se encuentren bien. En este video estaremos analizando otro ejercicio relacionado con el criterio de la primera y la segunda derivada. Particularmente, el ejercicio dice que determinemos los extremos absolutos de la función x por logaritmo natural de x menos 2x en el intervalo de 1 a 4. Entonces vean que aquí no nos están pidiendo los locales, nos están pidiendo los absolutos. ¿Y qué son los absolutos? El más grande de toda la función y el más pequeño de toda la función, ¿verdad? El máximo máximo y el mínimo mínimo. Eso es lo que tenemos que encontrar acá. Entonces, bueno, apliquemos el criterio de la primera derivada para encontrar quiénes son esos puntos críticos. Recordemos que para poder encontrar el criterio de la primera derivada, necesitamos primero saber quién es la primera derivada. Pero derivar esta función, vean que es derivar dos partes, es derivar esto y derivar esto. Lo que pasa es que derivar esto es una regla del producto, ¿verdad? Entonces sería lo primero derivado por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar por lo segundo derivado. Esto es la regla del producto correspondiente a esta primera parte. Y luego, ¿cuál es la derivada del menos 2x? De esa es menos 2, simplemente, ¿verdad? Porque es la derivada de una x, nada más. Ahora, ¿qué falta para terminar por acá? Bueno, necesitamos calcular esta derivada de x, ¿verdad? La derivada de x es 1 y 1 por logaritmo, pues nos va a quedar igual logaritmo natural de x. Por acá tenemos x por, y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, menos 2. Entonces, eso es lo que llevamos hasta el momento. Lo que pasa es que esto se puede simplificar, ¿verdad? Vean que podemos hacer una cancelación por ahí en este ejercicio. ¿Qué pasa con esta cancelación? Bueno, que vean que si hacemos esta cancelación, estamos trabajando acá, cancelamos esto, y lo que nos quedaría es un 1. Entonces sería logaritmo natural de x más 1 menos el 2 que andamos arrastrando desde hace rato, pero ya nosotros sabemos que eso es lo mismo que logaritmo natural menos 1, ¿verdad? O sea, esto ya nosotros sabemos que da menos 1. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que calcular los puntos críticos. ¿Pero qué era calcular los puntos críticos? Bueno, calcular los puntos críticos es ver dónde la función se indefine y además dónde da cero. Entonces, esta función, ¿dónde se indefine? Se indefine, vean que para todos los valores menores o iguales que cero, ¿verdad? Porque recordemos que en un logaritmo no podemos poner números más pequeños o iguales que el cero. Pero es que a mí en realidad me interesa analizar esa función solo en el intervalo de 1 a 4. Entonces, me tengo que preocupar por esos valores menores o iguales que cero en este intervalo. De no. Entonces vamos a decir, no se indefine, pero ojo acá, ¿verdad? No se indefine en el intervalo que la vamos a estudiar, que es de 1 a 4. ¿Y qué pasa con la otra condición? ¿Dónde la primera derivada da cero? Bueno, ya esta sí toca resolver, ¿verdad? Pero vean que la primera derivada a nosotros nos dio logaritmo natural de x menos 1 igual a cero. Entonces, ese 1 que está positivo, perdón, negativo, pasa al otro lado positivo. Y recordemos cómo podemos despejar estas ecuaciones, ¿verdad? Una es aplicar un logaritmo, más bien, una exponencial, ¿verdad? O la otra es aplicar la propiedad para cambiar ese logaritmo natural a una exponencial. En ambos casos nos va a quedar que x es igual a e a la 1, perdón. Pero e a la 1 es e. Entonces ya sé que esto de fijo es un punto crítico. El asunto es que ya sabemos que es un punto crítico, pero es que yo no quiero los puntos críticos. Quiero saber quién es el máximo absoluto y el mínimo absoluto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un análisis de ese valor que nosotros acabamos de encontrar, pero no solo de él. Entonces tenemos que analizar, ya les voy a decir, tenemos que analizar a x igual e, tenemos que analizar a x igual 1 y tenemos que analizar a x igual 4. ¿Por qué? Porque estos son los extremos. ¿Y qué nos garantiza a nosotros que cuando estemos calculando
más bien no sé alguno de estos extremos el punto más alto o el más mínimo o el más pequeñito, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que analizar siempre cuando nos pidan hallar los extremos absolutos, hay que analizar los extremos del intervalo, siempre, no se les olvide. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar acá pues la técnica de la segunda derivada para clasificar esto como máximos o como mínimos, ¿verdad? Eso en primer lugar, como para saber si esto es un máximo o un mínimo. ¿Y cómo saber si estos dos corresponden a algún máximo, pero el absoluto o el mínimo absoluto? Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular las imágenes. Calculando las imágenes ya nos damos cuenta. Entonces veamos, por ejemplo, acá. Si x es igual a e, ¿cuánto me da la imagen de e? Es decir, ¿qué pasa si nosotros nos vamos aquí a esta función y cambiamos las x por e? De hecho, vean que eso es una operación que se puede hacer en calculadora sin ningún problema, se puede hacer mental, como ustedes gusten. Si ustedes hacen la sustitución de x por e, eso les va a dar menos e. Pueden intentarlo. Ahora, ¿qué pasa si vamos y le calculamos la imagen pero al 1? Ojo acá, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si vamos y calculamos, sustituimos la x por 1? Entonces, si sustituimos la x por 1, esto nos va a dar menos 2. Aquí nada más para hacer un recordatorio. Recuerden que menos e sería más o menos menos 2,71. ¿Y qué pasa si vamos y sustituimos igual las x, pero ahora por 4? ¿Se acuerdan que ese era el otro que teníamos que probar? Bueno, si ustedes hacen la sustitución de la x por 4, eso les va a dar aproximadamente, vamos a poner por acá la imagen del 4, es aproximadamente menos 2,45. Entonces, ya con esto, ustedes pueden decir quién es el máximo absoluto en este ejercicio. ¿Por qué? Porque recuerden que estos son los valores de y. Y dentro de todos esos, ¿cuál es el valor más grande? El valor más grande corresponde a esto, ¿verdad? Entonces, si este corresponde al valor más grande entre estos tres, quiere decir que 1, y recuerden que la imagen nos dio menos 2, 1, menos 2 es el máximo absoluto en este ejercicio. Ese es el máximo. ¿Y quién es el mínimo? Bueno, entonces tenemos que buscar cuál de estos nos dio más pequeño, pero entre este y este, ¿cuál dio más pequeño? Vean que es menor este. Entonces quiere decir que E, vean que E nos dio con menos E. E con menos E es el mínimo absoluto. Entonces vean cómo es la forma de abordar estos ejercicios. Siempre va a ser calcular los puntos críticos y cuando ya se tienen los puntos críticos, evaluarlos a ver cuánto dan las imágenes. Y ya ustedes con las imágenes pueden responder quién es el máximo y quién es el mínimo. ¿Por qué? Porque el valor más grande que les dé como imagen va a ser el más grande de todos y el valor más pequeñito va a ser el más pequeñito de todos, el mínimo. Entonces, esa es la forma de abordar estos ejercicios para encontrar máximos y mínimos en un intervalo en particular.